Hola, soy Paula Bouza, formo parte del equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En esta polimedia les vamos a presentar el teorema central del límite y su aplicación a la distribución de la media muestral. El esquema de la presentación será el siguiente. Primero definiremos media muestral y como segundo punto veremos el teorema central del límite, primero los resultados previos, luego el enunciado central y por último aplicaciones de este teorema. Comenzaremos entonces, como dijimos, por la definición de la media muestral. Sea x1, x2, xn, una muestra de la variable aleatoria x, definimos media muestral como x barra igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las x sub i dividido n. Como hemos visto entonces, la media muestral es una función continua de las variables aleatorias que integran la muestra. Por lo tanto, la media muestral va a ser una variable aleatoria y entonces va a tener una distribución, un valor esperado y una varianza. Consideraciones que debemos tener presentes sobre el término muestra. En esta presentación asumiremos que el procedimiento de selección de la muestra se realiza con reemplazo. En tales condiciones, las observaciones de la muestra, x1, x2 y xn, tienen que cumplir dos condiciones fundamentales. Primero, son variables aleatorias independientes. Y segundo, siguen una misma distribución de probabilidad, la misma distribución que x en la población. Diremos entonces que x1, x2, xn constituyen una muestra procedente de la distribución de x. Pasemos entonces a ver los resultados previos del teorema central del límite. Sea x1, x2, xn una muestra de x con esperanza de x igual mu y varianza de x igual sigma cuadrado. Nótese que la distribución de x es desconocida y la esperanza de x vale mu y la varianza de x es sigma cuadrado. Como hemos visto en otra polimedia, podemos concluir que la esperanza de la media de la muestra es mu, la misma que la media poblacional. La varianza de la media de la muestra es sigma cuadrado sobre n, también visto en una polimedia. La raíz cuadrada de esta varianza entonces nos da el desvío estándar de la media muestral, que es sigma sobre raíz de n. Si es conocido mu en la población, entonces mu y sigma cuadrado en la población, entonces son conocidos estos resultados para la esperanza y la varianza de la media de la muestra. Estandarizando la media muestral, obtenemos la siguiente variable aleatoria z, que es igual a raíz de n por la media muestral menos mu dividido sigma. Hay que notar que no conocemos la distribución de z, porque no conocemos la distribución de x en la muestra. Nótese también que la esperanza de z es 0 por tratarse de una variable aleatoria estandarizada y la varianza de z es 1 por lo mismo. Entonces, como hemos dicho, no conocemos la distribución de x en la población, por lo tanto, la distribución de la media muestral también es desconocida y como consecuencia también es desconocida la distribución de z. El teorema central del límite es un resultado sobre la distribución límite de z, que nos permitirá calcular probabilidades aproximadas para la media muestral. El enunciado entonces del teorema central del límite es el siguiente. Sea x1, x2, xn una muestra procedente de una población cualquiera, con media mu y desviación típica sigma, si n tiende a infinito, entonces la distribución de la variable aleatoria z igual a raíz de n por x barra menos mu dividido sigma converge a la distribución normal estándar. A continuación veremos un ejemplo. Sea x1, x2, xn una muestra de una variable aleatoria x uniforme 0, 1.
Veamos que a medida que aumentamos el tamaño de muestra, la distribución de z, la variable aleatoria mostrada antes, se aproxima a la distribución de una normal 0,1. En este ejemplo gráfico, ustedes pueden ver el rectángulo gris que corresponde a la densidad estandarizada de la media muestral cuando la x proviene de una variable aleatoria uniforme 0,1 y el tamaño de muestra es n igual 1, mientras que el gráfico rojo corresponde a la distribución normal estándar. Veamos que la aproximación no es buena cuando n es igual 1. Para el caso de n igual 2, el triángulo gris corresponde a la densidad de la media muestral estandarizada exacta que proviene de variables aleatorias uniformes 0,1. Las x son uniformes 0,1. Y el gráfico rojo sigue siendo la distribución normal estándar. Vemos que para n igual 2 se comienzan a aproximar. Luego hicimos lo mismo para n igual 5 y visualizamos cómo va tendiendo a la distribución normal 0,1. Finalmente, para n igual 20 mostramos la distribución exacta de la media muestral que proviene de x uniformes 0,1 y ha sido estandarizada, que es el gráfico gris, y la normal estándar 0,1, gráfico rojo. En este cuadro resumen podemos ver los 4 gráficos en conjunto y visualizar cómo a medida que aumentamos el tamaño de muestra, la aproximación comienza a ser válida. ¿Cuándo podemos utilizar en la práctica el teorema central del límite? ¿Qué tan grande debe ser la muestra para que podamos utilizarlo? El tamaño de muestra que garantiza que la distribución normal estándar es una aproximación válida para el comportamiento en probabilidad de la media muestral estandarizada va a depender de la distribución de la población de la que se extrae la muestra. En caso general, podemos tomar la regla empírica que la aproximación va a ser adecuada siempre que n sea mayor o igual a 30. Aplicaciones del teorema central del límite. Nuestro tercer punto dentro del teorema central del límite es ver aplicaciones. En la práctica, lo que vamos a utilizar son las aplicaciones que vamos a mostrar a continuación. Sea x1, x2, xn, una muestra de x con media mu y desvío estándar sigma. Si n es mayor o igual a 30, vamos a poder decir que la variable aleatoria z, raíz de n, por x barra menos mu sobre sigma, se va a distribuir aproximadamente normal 0,1. Esto lo va a garantizar el teorema central del límite. Otra aplicación es que la media muestral se va a distribuir aproximadamente normal con media mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n. Y también podemos utilizar que la sumatoria de las x sub i, dado que éstas corresponden a n por la media muestral, se va a distribuir también aproximadamente normal con valor esperado n mu y desvío estándar sigma raíz de n. Fíjense que la muestra proviene de una variable aleatoria x con distribución desconocida y sin embargo, cuando n mayor o igual a 30, vamos a poder utilizar en la práctica la aproximación de una distribución normal. A continuación veremos un ejemplo, sea x1, x2, x81, una muestra de x con media mu igual 2 y desvío estándar sigma igual 2. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de que x barra sea menor a 2,5. Dado que el tamaño de muestra n es igual a 81, mayor o igual a 30, podemos plantearnos que x barra sigue aproximadamente una distribución normal con valor esperado 2 y desvío estándar 2/9. Para obtener un resultado aproximado, podemos calcular entonces la probabilidad de que x barra sea menor o igual a 2,5, estandarizar la variable x barra, restando su valor esperado y dividiendo entre su desvío estándar,
y eso nos da la probabilidad de que z sea menor que 2,25, que aplicando el teorema central del límite podemos decir que z es aproximadamente normal 0,1. Y yendo a la tabla de la distribución normal obtenemos el valor de 0,9878. Veamos ahora un segundo ejemplo de aplicación del teorema central del límite. Tenemos la misma muestra que proviene de una variable aleatoria x con distribución desconocida, pero con media mu igual 2 y desvío estándar sigma igual 2. Supongamos que ahora queremos calcular la probabilidad de que la suma desde i igual 1 a 81 de las x sub i sea menor a 171. Como n es igual a 81, mayor o igual a 30, podemos plantearnos que la suma de las x sub i va a tener aproximadamente, por teorema central del límite, una distribución normal. Y como habíamos visto antes, podemos calcular la esperanza y la varianza. La esperanza es n por mu, que en este caso es 81 por 2, 162, y la varianza es raíz de n por sigma, que en este caso es 9 por 2, 18. Eso es el desvío estándar para obtener un resultado aproximado. Entonces vayamos a la probabilidad de que la suma de las x sub i sea menor a 171. Estandarizando obtendríamos la probabilidad de que z sea menor a 0,5. Y como esta distribución de z es aproximadamente normal 0,1 por teorema central del límite, vamos a la tabla de la normal estándar y leemos el valor de esa probabilidad, que es 0,6915. A continuación les dejamos referencias bibliográficas para que ustedes puedan ampliar sobre los temas tratados en esta polimedia.